Bueno, pues amigos, bienvenidos a la cuarta temporada de nuestro podcast Invictus Latinos Cambiando Nuestra Cultura. Hoy estamos iniciando la cuarta temporada de este podcast que inició hace casi 2 años ya. Estamos en la cuarta temporada tomando un tema que en los últimos meses o años ha sido muy controversial acerca de ser hombre. Imagínate, amigo que nos estás escuchando, amiga que nos estás escuchando, ¿cómo puede ser posible que la parte de los hombres, la parte de desarrollarnos como hombres, de demostrar nuestras cualidades, virtudes, responsabilidades de ser hombre, hoy se ha vuelto de una manera tan controversial? Tantas ideas, tantos pensamientos han llegado. Y bueno, es por eso que estamos desarrollando la cuarta temporada del podcast Invictus para invitar a hombres que están llevando a cabo su hombría, su masculinidad, están llevando a cabo su liderazgo en su hogar, en su familia, en su trabajo, hasta en su iglesia, en todo lugar donde se paran estos hombres, están llevando el ejemplo de lo que es ser un hombre en estos últimos tiempos, ¿sale? Entonces, hoy tengo un invitadazo especial, un invitado de lujo, la verdad. Ha sido un hombre que ha bendecido mi vida de una manera especial en momentos críticos en mi liderazgo. Este hombre ha estado ahí y la verdad hoy te lo agradezco, Javo. Bueno, Armando González, yo lo conozco como el buen Javo. Claro. Te conocí aquí en León y la verdad eres un invitado especial para este podcast, Javo. Me da mucho gusto Gracias. poder tenerte aquí. Sé que tienes muchas cosas que aprendí en el partido. Y bueno, dejo los micrófonos para que se platícanos quién eres, dónde está, qué te dedicas. Adelante, Javo, este micrófono es tuyo. Muchas gracias, mi estimado Alan. Gracias por las porras. De verdad que te agradezco. Y fíjate que algo que he aprendido de las amistades como la que tú y yo tenemos es de que el tiempo las prueba y las madura. Y la verdad que yo agradezco mucho esa temporada en la que nosotros tuvimos oportunidad de vivir en León, 3 años. Somos de la Ciudad de México, mi esposa, mis hijos y yo. Estuvimos 3 años en León, Guanajuato, y en esa temporada te conocí. Creo que coincidimos en varios temas, en forma de pensar, en forma de vivir, en valores, en principios, y creo que algo valioso es que la distancia no nos ha robado esa amistad y te lo agradezco. Gracias por la invitación, por las porras. Y pues presentándome a grandes rasgos, pues mira, eh, este año cumplo 50 años, 49 años, soy licenciado en diseño gráfico, tengo un posgrado en marketing, una maestría en MBA con especialización en publicidad digital y trabajo desde hace veintitantos años en la industria de la publicidad, en medios de publicidad. He tenido la oportunidad de trabajar para varias marcas líderes en el mercado en México. Trabajé muchos años en el área de entretenimiento, en cine particularmente. Tuve la oportunidad de trabajar en una distribuidora de cine por muchos años y es un negocio muy bonito, una industria muy linda. Actualmente trabajo en una empresa francesa, un grupo de agencias francesas aquí en México, a cargo también de una marca de tecnología, líder en el mercado y eh, la verdad es que me ha tocado liderar equipos muy dinámicos, muy retados, con muchos clientes muy retadores. Siempre las marcas que están en el tope del liderazgo de sus categorías es porque tienen una exigencia muy alta y ese ritmo de trabajo siempre te demanda más, ¿no? Atención, tiempo, esfuerzo. Y además, pues bueno, tengo 25 años de casado, justo el 10 de junio cumplimos 25 años de casado mi esposa y yo, casi 30 años Wow. juntos, papá de dos chicos, una señorita de 17 casi 18 años y un adolescente de 11. Y además, pues la verdad es que me apasiona mucho el tema del que vamos a hablar. Creo que poder servir a otros hombres es algo que primeramente te define a ti mismo. Es muy difícil creer que uno tiene el modelo exacto y correcto de la hombría porque eso no existe en términos naturales. El único que ha sido perfecto y exacto en el modelo de hombría ha sido Jesucristo,
pero en los demás tratamos de encontrar en él un ejemplo y eso me apasiona, ¿no? Poder colaborar con otros hombres que han atravesado situaciones difíciles o que están viviendo situaciones difíciles es algo que realmente yo he encontrado que puedo apoyar, ayudar, me gusta. Actualmente colaboro con una organización internacional que se llama Legendarios, coordinando a la ruta que tenemos aquí en la Ciudad de México, que también es un reto muy fuerte. Salimos 2 veces al año con cerca de 150 hombres a la montaña durante 4 días. Entonces ya te imaginarás el reto que es organizar todo eso. Liderar líderes es complicado también, pero bueno, a final de cuentas es parte de lo que hacemos tratando de marcar un poco nuestra generación y contribuir un poquito con un granito de arena, con estas vidas de los varones que queremos y nos interesa. Wow, wow, Javo, la verdad es que dijiste algo que a mí, este, esa carnita que me gusta, porque dijiste algo impresionante, o sea, líderes, o sea, eso es, literalmente es otro nivel, ¿no? O sea, digo, no es lo mismo liderear pues digo, lo voy a decir de una manera, no me gusta decirlo así, pero pues no es lo mismo liderar ovejitas, ¿no? O sea, simples miembros de una comunidad o simples personas sencillas que lo único que quieren es estar bien, establemente ellos, tener un Exacto. equilibrio, a liderear líderes, o sea, son gente que incomoda, son gente que confronta, son gente que están ahí, pues a veces hasta en contra, ¿no? De uno. ¿Cómo puedo llevar, Javo, y te hago esta pregunta, cómo le haces para poder sobrellevar esta parte de liderear hombres que son líderes en su comunidad y que aparte traen también una familia detrás de ellos y que a veces traen más, que quieren más empuje que uno, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo podemos hacerle? Fíjate que yo he encontrado que, bueno, yo admito que no es algo que yo he aprendido, sino es algo que me ha sido dado, la verdad. Hay gracia de parte de Dios y hay un favor de parte de Dios. Eso es indudable y sin eso, sin entender esa parte y sin recurrir a ese gran recurso es muy difícil, porque el Claro, liderazgo impositivo, el liderazgo de choque, el liderazgo autoritario es el liderazgo que aprendemos en el mundo, ese es el concepto de liderazgo, ¿no? Pero cuando es un liderazgo que viene con gracia, que viene con favor, que viene con empatía y que viene con amor, ese es el liderazgo adquirido, ese es el liderazgo que Dios pone sobre alguien, ¿no? La verdad es que hablando con un par de amigos y de personas que me permiten darles un consejo, en el mundo le llamamos empatía, pero en términos espirituales se llama tener misericordia de las personas. ¿En qué sentido? A veces se malentiende la misericordia como lástima, pero no. claro. La misericordia realmente es entender que así como uno tiene errores y fallas y áreas de mejora, los demás también lo tienen. Entonces, cuando uno es empático con las personas, entiende cuáles son las necesidades de las personas, uno puede adoptar un liderazgo que abraza en lugar que impone. Es un liderazgo que oxigena en lugar de asfixiar. Es un liderazgo que te permite encontrar las fortalezas, impulsar esas fortalezas y trabajar en las fallas o en las áreas de mejora. Es la forma como yo he aprendido y he entendido que ese liderazgo se puede llevar. Y hay muchos temperamentos y muchas visiones de liderazgo, ¿no? A veces las personas pueden pensar que el liderazgo solamente es estar a cargo de un grupo, ¿no? Pero el que es padre de familia ya es líder, ¿no? Ya está a cargo de su esposa y está a cargo de sus hijos y de su familia, ¿no? El simple hecho de formar parte de un grupo, tú puedes también ejercer un liderazgo, ¿no? Pero cuando nosotros entramos con una empatía, con un entendimiento y nos podemos poner en la perspectiva de la otra persona, es mucho más fácil acompañar. Un liderazgo no es un liderazgo adquirido y un liderazgo que las personas te perciben como líder es cuando tú realmente entiendes desde la perspectiva de la otra persona y juntos llegan al lugar que quieren llegar. A veces el liderazgo autoritario se percibe como alguien que solamente da indicaciones, pero por ejemplo, en mi trabajo,
yo, como he desarrollado el liderazgo, es compartiendo con mis subordinados o mis como compañeros de trabajo o aquellos que me reportan a mí, haciéndoles ver que yo entiendo la circunstancia, pero que a lo mejor tienen que tomar decisiones diferentes, o a lo mejor tienen que entender un contexto diferente, o a lo mejor tienen que buscar alternativas diferentes para solucionar los problemas. Es un acompañamiento, no es solamente apuntar y decir ve del punto A al punto B, sino es más bien bajarte de ese escalón, tomarle de la mano y decirle vamos juntos del punto A al punto B. Y entonces más adelante Claro. es mucho más sencillo que ellos desarrollen su potencial, ¿no? Esa es la forma. Y la verdad es que liderar líderes es complicado porque sí, realmente hay veces que las personas, sobre todo los hombres, creemos que tenemos la solución para todo, pero también ese es un gran error. Así es, efectivamente. Wow, qué tremendo, la verdad, Javo. No, bueno, parte de lo que de invitarte a este podcast es hablar acerca de ser hombre, ¿no? Y hoy quiero preguntarte, lanzarte la invitación para que nos hables, háblanos a los que nos están escuchando y en el carro, en su casa, haciendo este podcast. Háblanos de qué es para ti o cómo has visualizado, cómo has visto el contexto de ser hombre, ¿no? Digo, hablando, los que escuchan este podcast saben que en este podcast hablamos de Dios abiertamente, somos hombres de fe, yo soy un hombre de fe, creo en Dios desde hace 20 años que lo conocí. Entonces me gustaría que nos dijeras, compártenos al hombre y cuáles son sus cualidades o responsabilidades. Sí, claro. Bueno, Pues bueno. mira, la verdad es que es una pregunta muy compleja. La realidad es que yo creo que puede tener muchos significados desde la perspectiva que cada uno tenga, desde la experiencia, como diríamos acá en mi rancho, desde la barrera que veas los toros se ven diferente, ¿no? La realidad es de que creo que eh, el significado mismo de ser hombre ha cambiado en tan poco tiempo, ¿no? Antes uno podía decir, bueno, es que en ciertas generaciones, pero yo creo que la definición o el concepto o el entendimiento de ser hombre ha cambiado radicalmente en no más de 10 años a la fecha, ¿no? Pero yo creo que aquí siempre tenemos que tomar un punto de partida, una base, una premisa que para nosotros sea el punto, el piso, el punto de apoyo, el punto de partida que tomemos como cierto y a partir de ahí poder construir un concepto. Y si tomamos como premisa y como cierto lo que es la palabra de Dios es muy clara y muy específica en lo que Él espera de nosotros como hombres, en lo que Él concibió, no solamente como el término género, hombre, sino como la masculinidad en términos de responsabilidad, en términos de compromiso, en términos del rol que tenemos que ejercer, en términos de la función que tenemos que cumplir, y no solamente en el entorno familiar, sino también en el entorno personal, en el entorno como hijos, en el entorno social, ¿no? Hay muchos ejemplos, hay muchos momentos en los que Dios habla sobre ser hombre, ¿no? Y a lo mejor no viene una definición como pudiéramos esperar, dos puntos, y ser hombre significa dos puntos y lo que sigue. Pero hay una parte muy particular, o hay un momento muy particular que a mí me llamó la atención de esto. Eh, cuando, cuando David está entregando el trono y sabe que ya ha llegado su tiempo, y le está entregando el trono a Salomón. Salomón era un joven, Salomón era un joven, vamos a decirlo, que nunca le había faltado nada, nunca salió a pelear una guerra, nunca había comandado batallones, nunca había, es más, Salomón venía de un matrimonio que no era el primer matrimonio del rey David, y sin embargo para David era el hijo que él consideraba que tenía lo que se necesitaba para llevar no solamente la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, sino también continuar la obra que David había recibido de parte de Dios, ¿no? La construcción del templo, por ejemplo, ¿no? David se encargó
de recopilar todo lo que se necesitaba en términos de riqueza, materia prima, diseño y demás, pero Salomón fue el responsable de la construcción del templo. Qué misión tan elevada y tan de alto complejidad llevar a cabo un templo que tenía que honrar al Dios de dioses para ellos en ese entonces. Y algo que me llama la atención en la palabra cuando David le está entregando esta misiva a Salomón de ser rey, le dice, sé hombre. Le dice, ve y sé hombre. Y, 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 es, y es una demanda que le pone David a Salomón, no por el hecho de que no lo fuera, sino porque David y Salomón más adelante entiende que ser hombre es una combinación de muchas cosas. No solamente es la hombría, la masculinidad que podemos entender a lo mejor física, o a lo mejor desde el género, o a lo mejor apariencia o sexual, sino es un tema de carácter. Ser hombre es tener un carácter Wow. apegado al diseño del carácter de Dios. Ser hombre es hablar con verdad, ser hombre es asumir tu rol, ser hombre es comprometerte primero contigo y después con los demás. Ser hombre es alguien que termina, ser hombre es alguien que entiende que tiene un rol dentro de su núcleo inmediato, familiar y demás, y que tiene que cumplir con ese rol para que todo lo demás funcione. Cuando David le dice a Salomón, sé hombre, no es porque esté poniendo en tela de juicio la hombría física o de género de Salomón, sino le está diciendo, crece en carácter, le está diciendo, madura en carácter, le está diciendo, no tengas miedo y cumple con lo que falta para que seas el rey que este pueblo espera. Y consecuencia de eso es que Salomón ora y se le presenta el Espíritu de Dios, se le presenta el ángel de Dios y le dice, pídeme lo que quieras, y le dice, necesito sabiduría, porque ahí es cuando las palabras de su papá caen y hacen efecto en su corazón y su espíritu, y dice, yo sé que no tengo lo que se necesita para ser un hombre completo. Podré tener el apellido, podré tener el trono, podré tener el La castillo, riqueza. pero me falta el carácter, me faltan el carácter. Y es entonces cuando Dios dice, porque me has pedido sabiduría y no me has pedido otra cosa, te voy a dar esa sabiduría, que sabiduría no es otra cosa más que la culminación de la inspiración de la palabra de Dios reflejada en nuestro carácter. La sabiduría no es Claro. saber mucho, la sabiduría es Sí. permitir que el Espíritu de Dios modere y regule todo aquello que hacemos en función de nuestro carácter. Las decisiones, lo que Claro. hablamos, en qué momento hablamos, en qué momento callamos, en qué momento avanzamos, en qué momento nos detenemos. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios regule eso en nuestra vida, nuestro carácter es moldeado de acuerdo al carácter de Jesucristo. Por eso Jesucristo es nuestro ejemplo, Wow. porque Él se sometió al Espíritu de Dios para que su carácter reflejara el carácter de Dios. Por eso Claro. cuando se le insultaba, él callaba, por eso cuando tenía que ser enérgico lo era, cuando tenía que ser amoroso lo era, porque el Espíritu de Dios regula el carácter. Y eso fue lo que Salomón pidió en ese momento. Dijo, yo necesito lo que me hace falta en mi carácter para ser ese hombre que mi padre está esperando y que Dios necesita para yo cumplir esa misiva que Dios puso en mi familia. Yo creo que esa es la mejor definición de hombre. Hombre es que nosotros busquemos esa Wow. inspiración para que nuestro carácter realmente pueda asemejarse a ese carácter del modelo que es el carácter de Jesucristo. Y, y teniendo un carácter completo, y muchas veces pensamos que el carácter es temperamento, ¿no? Cuando decimos, oye, tiene un carácter muy fuerte, se enoja por cualquier cosa. No, el temperamento no tiene nada que ver con el carácter. El carácter es Claro. aquello que nos define a nosotros en las situaciones que tenemos que hablar, callar, tomar decisiones, elegir hacia la derecha o la izquierda. Ese es el carácter. Wow. Fíjate que te voy a platicar una historia bueno, una anécdota que me pasó en el 2019. Voy a tratar de ser breve. En el 2019, y esto me marcó muchísimo. De hecho, para mí fue un antes y un después, esto que te voy a explicar. Me invitan a ir a Guatemala en el 2019. La verdad, había un evento allá, yo no pensaba ir, pero me dicen unos amigos, vamos, mira, que tú ya conoces y esto y el otro para que nos ayudes. Bueno, está bien, vamos. ¡Fum! Y me voy. Hablo con mi esposa y le digo, ¿cómo ves? Me dijo, no, pues vete, vete, sirve que se te despeja la mente, checas qué es lo que tienes. Yo traía unos proyectos por ahí,
en mi mente y no lograba yo darle, sentar ese proyecto, ¿no? Y íbamos en el avión y justamente cuando el avión, el piloto dice, hemos llegado a, creo que son 10,000 pies, ¿no? 10,000 no sé qué metros sobre el nivel del mar, o sea, cuando ya llega a la parte donde va a ir ya volando bien. Justamente ahí iba yo volteando hacia la ventana, estaba en la ventana, iba volteando hacia la ventana, cuando de repente escucho en mi corazón una pregunta y esa pregunta decía, oye, ¿te gusta cuando te uso para sanar enfermos? Y yo me quedé así como, ¿qué onda, no? Y le digo, sí, sí, pues sí, sí me gusta. Y luego me dice la segunda pregunta, me dice, ¿te gusta cuando te uso para que familias se restauren? Y pues ya me empezó a preocupar las preguntas, ¿no? Y la Sí. tercera pregunta fue, ¿te gusta que te use para liberar personas? Y ya, yo ya no quería ni contestar, amigo. Yo ya no quería ni contestar porque como que dar preguntas, ¿no? Y lo único que contesté, señor, lo que yo conteste, tú ya lo conoces, ¿no? Queriéndole pegar al vivo, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí. escucho que Dios me dice, sí sabías, me dice, sí sabías que eso no determina quién eres tú. Y yo me Así quedo es. así como, ¿cómo? Sí, los milagros, las maravillas, los prodigios, las sanidades que puedas hacer en la vida de las personas, eso no determina que tú seas muy bueno o que tú seas el mejor. Y a mí se me caía la cara de vergüenza, ¿verdad? Y le digo, me dice, eso determina quién soy yo en Claro, ti, en porque ti, tú sin claro. mí no podrás hacer nada, pero yo en ti, entonces pasan esas cosas. Sí, Y sí, sí. pues me puse a llorar, brother. Yo me agarré a llorar. Le dije, sí es cierto, Señor, me queda claro que esto es por ti, es para ti y es en ti, ¿verdad? Y le dije, pero tengo una pregunta, yo siempre bien curioso, ¿no? Ah, ya me Yo preguntaste, me siempre toca a bien mí. curioso. Y, Sí, sí, sí. sí, le dije, bueno, pero te tengo una pregunta. Le digo, entonces, ¿quién determina quién soy yo en ti? ¿O qué determina que yo soy Alan o tu hijo en ti? ¿O soy tu hijo, verdad? Y vino a una respuesta, brother, que impactó mi vida. Me dijo, lo que determina quién eres tú es el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, el dominio propio, la fe, el amor en ti. Los frutos que permitas de mi Espíritu Santo desarrollarse en tu vida y manifestar. Eso determina entonces quién eres tú en mí. Y yo Wow, me quedé y pues yo no me llorar y me dijo, y ahorita lo relaciono con lo que me acabas de decir, esta claro. ocasión, y estoy seguro que fue porque yo jamás lo he echado de nada. Mi hijo Jesús manifestado en tu vida. Así es. Entonces me dijo, mientras más frutos se manifiesten en tu vida, más estarás a la estatura del varón perfecto que es mi Así hijo es. Jesús. Así es. Y sabes, fíjate Carácter, que sí, sí, sí. carácter, lo que acabas de decir. Totalmente, totalmente. Y fíjate que tremendo, tremendo momento con Dios, ya me imagino, se me puso la piel chinita nada más. No sé qué haría yo si me preguntaran lo mismo. Creo que fuiste muy, muy acertado en las respuestas y muy inteligente en preguntar de vuelta. Pero fíjate que eso me recordó un pasaje también, que es a mí, me, cuando lo entendí me voló la cabeza porque realmente me llevó a un término de identidad. Cuando Jesús va a comenzar su ministerio y llega al río Jordán, donde está Juan el Bautista y se presenta para ser bautizado, Jesús está cumpliendo los estatutos que tenía la ley en ese momento, ¿no? Y él mismo lo decía, yo no vengo a abrogar la ley, ¿no? Yo vengo a cumplirla. Pero él se presenta delante de Juan y Juan lo identifica luego, luego. Y dice, oye, espérame,
¿cómo vienes conmigo a que yo te bautice si debería ser al revés? Si yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, sí, pero es necesario que yo sea bautizado, yo tengo que cumplir este estatuto también. Y uno pudiera pensar, pues era medio religioso el Jesús y demás. No, lo que pasa es que Jesús sabía que él tenía que cumplir todo aquello que era necesario para que su ministerio fuera, para que su ministerio detonara, para que su ministerio fuera completo y también para que no fuera señalado, para que no dijera, tú no cumpliste, entonces no tienes derecho a. Él se presenta, es bautizado y la palabra nos dice que en ese momento desciende como una paloma, no dice que sea una paloma, pero dice como una paloma, desciende el Espíritu y se escucha desde el cielo una voz que dice, he aquí mi Hijo amado. Cuando eso sucede históricamente a veces pensamos que es una forma de manifestación de la Trinidad y obviamente lo es. Jesús, el Espíritu Santo y la voz del Padre, ¿no? Sin embargo, hay un punto que a mí me voló la cabeza en ese momento y que la verdad que creo que va de la mano con lo que comentas, mi buen Alan, es Jesús no había hecho en ese momento ni un solo milagro. En ese momento no había caminado ni una sola milla ya como su ministerio. Prácticamente en ese momento él estaba comenzando el ministerio. Es más, ni siquiera eso, porque después de eso es llevado al desierto durante 40 días y es hasta que él sale del desierto que sale empoderado por el Espíritu Santo y comienza su ministerio. Entonces uno diría, ¿cómo es que entonces el Padre en ese momento le presenta como su Hijo amado? Y la revelación es que no importa lo que queramos hacer o lo que podamos hacer o las grandes cosas que hagamos en el nombre de Dios, eso no va a cambiar en absoluto el amor que tiene Dios por nosotros por ser sus hijos. No importa lo que hagas en nombre de Claro. Dios o no importa lo que dejes de hacer, Él no va a dejar de amarnos de ninguna forma. Sean sanidades, sean liberación, sea restaurar hombres, sea restaurar la vida de familia, sea ir al otro lado del mundo y hablar su palabra o no hacerlo, estar en tu casa y estar en relación con Él, eso no va a alterar en lo más mínimo el amor que Él ya tiene por nosotros. Él, él Claro. afirma a Jesús primero como su hijo y segundo como su hijo amado, aunque Jesús no había comenzado aún su ministerio. Él no había llegado a la cruz todavía. Él no había sanado a nadie. Él no había liberado a nadie. Él no había hecho ninguna manifestación, no había dado ningún sermón del monte, no había cruzado el mar, no había hecho nada. Y aún así Dios le dice, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Claro. Porque su corazón tiene un corazón obediente conforme al carácter de Dios. Yo tengo una frase, Jabo, que dice, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, como también no hay nada que puedas hacer, Dios te ama. Así es, Así, justamente, no podemos ¿verdad? hacer nada para que Dios nos ame Dios nos más, ama. ni nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Exactamente. Así es, Javo. Entonces, tomando el tema del carácter, Javo, es lo que, bueno, haciendo un resumen, nos dices que ser hombre, en el ejemplo de Salomón y David, es tomar carácter, tener dominio, ¿verdad? Decíamos ahorita de los frutos, tener dominio. Cuando Claro. tenemos que hablar, bueno, hablar, cuando tengamos que callar, saber tomar decisiones difíciles. Eh, yo te estoy escuchando ahorita, vamos a suponer, soy nuevo, te hago la pregunta, ok, Jabo, pero ¿cómo puedo iniciar a tomar carácter? ¿Cómo puedo empezar a tomar carácter? ¿Qué necesito saber para poder tomar las decisiones que necesito tomar? Yo creo que siempre la palabra va a ser un referente porque ese es nuestro manual, esa es la guía del fabricante para nosotros, pero yo he encontrado que un modelo a seguir y que es fundamental para que nosotros podamos verlo así, es el carácter y la obra y el corazón de Jesucristo, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad es muy difícil y cada vez es más difícil. Venimos ahora en generaciones de abandono. Es muy difícil que tengamos modelos o que tengamos modelos correctos a seguir. Siempre va a existir modelos, ¿no? Como aquellos chicos que a lo mejor creen que un youtuber o un cantante o un jugador de soccer o un atleta es su modelo a seguir y oh sorpresa cuando ese cantante o youtuber o quien sea
es encontrado en algún delito o en una relación y demás, ese modelo se rompe, ¿no? O los chicos deciden que creen que es lo correcto, ¿no? Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a entregar muchas formas y modelos dependiendo de ciertas áreas del carácter, ¿no? Está, por ejemplo, a mí me gusta personalmente el carácter, me gusta mucho el carácter de David, me gusta mucho el carácter de Josué también. Josué se me hace a mí un líder de lo que hablamos al inicio, ¿no? Un líder que fue hecho, tuvo gracia y favor de parte de Dios, pero que él estuvo dispuesto a bajarse y a caminar esa ruta ríspida para ganar un liderazgo que no tenía originalmente, ¿no? Y que le fue dado, ¿no? Pero Jesucristo es la base, Jesucristo es nuestra base porque Él nos muestra un carácter muy diferente al carácter de liderazgo actual, ¿no? A veces creemos que en el mundo y en nuestra generación actual, un líder tiene que ser de confrontación, tiene que ser de lucha, tiene que ser fuerte, tiene que ser dominante, ganador, siempre tiene que ir por delante, es aquel que no tiene miedo, es aquel que todo lo sabe, lo resuelve él solo prácticamente, ¿no? Te podría poner el ejemplo de MacGyver, pero a lo mejor nuestra audiencia no es de la generación MacGyver, pero algo así, ¿no? Y la realidad es que cuando lo contrastamos con el carácter de Jesucristo, es alguien que estaba dispuesto a poner la otra mejilla. Jesucristo era alguien que a pesar de la tormenta y aunque sus discípulos decían, Maestro, no ves que nos hundimos, él decía, ¿cómo es que no tienen fe? Cuando él sabía que su tiempo no había llegado y había muchas cosas más por hacer, una tormenta no los iba a tener. Es un líder que tiene un carácter en amor, ¿no? Que cuando los demás lo señalaban y lo perseguían, él recibía a aquellos, los mismos señalados y perseguidos, ¿no? Un recaudador de impuestos que nadie quería, esos hombres despreciables, él los abraza, ¿no? Y es por eso también que Dios se refiere a David como un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, precisamente por eso, porque era un liderazgo en amor. El liderazgo en amor cada vez es más difícil de encontrar. El liderazgo en amor es aquel que entiende las circunstancias, no persigue, no juzga, sino extiende la mano y ayuda. Entonces, creo que una de las guías, si pudiéramos tener un manual para tratar de moldear nuestro carácter, está en entender el liderazgo, el modelo de Jesucristo a través de la palabra de Dios que nos revela precisamente cómo es Él, ¿no? Eh, También hace un momento hablaba de Josué, por ejemplo. Josué a mí ha marcado mi vida en muchos momentos. Josué, cuando él recibe el liderazgo de parte de Moisés y él tiene que llevar a esa nación a cruzar y tomar la tierra prometida, pero que estaba ocupada, José se encuentra con que dice, ok, está bien, pero yo nunca he conquistado nada, yo nunca he peleado batallas, nunca he sido guerrero, mucho menos he ido conquistado a otras naciones, no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Y ahí él recibe una palabra de parte de Dios y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y es enfático. Primero le dice, yo te mando que seas, te mando que te esfuerces y seas valiente porque tú repartirás en heredad esa tierra que le he prometido a mi nación, ¿no? Y al final le dicen, José me parece que es 1:9, si no me equivoco, le dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente para que no temas. Llega un momento en que Dios Claro. nos ordena que nosotros demos esos pasos, un poquito empujándonos a la orilla, para decir, no tengas miedo porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Solamente tienes que ponerle esfuerzo y valor. Entonces, vamos encontrando estos modelos y estas pistas y estas configuraciones de lo que es el carácter de Dios. Es el único que ha tenido esa plenitud del carácter de Dios en esta tierra ha sido Jesucristo, pero hay muchos otros ejemplos. Moisés en términos de negociación y liderazgo, Moisés era tremendo porque él, si algo desarrolló fue la paciencia, ¿no? O sea, saber que tenía una misión enfrente prácticamente imposible y ir y regresar es tremendo, ¿no? Y muchos casos, ¿no? Pero creo que Jesús sería mi recomendación. ¿Y cómo lo conocemos? A través de los principales evangelios, Mateos, Marcos y Juan. Creo que uniendo esas piezas vamos conociendo el carácter de Jesús, ¿no? Claro. Javo, dijiste ahorita, y quiero preguntártelo, la verdad, pues no una incógnita, pero es algo con lo que he luchado varios años. Hablabas acerca de liderazgo por amor, ¿no? Liderazgo con amor.
Y yo creo que, y me gustaría que nos explicaras, ¿verdad? La pregunta va en base a este contexto. A mí me han dicho, no, es que el liderazgo con amor, Alan, y, 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 y- y luego me toca en el trabajo o en alguna situación o en algún ministerio, ¿no? Me toca tener gente a mi cargo y pues hacen algo que no deberían de hacer y pues obviamente pues le tengo que hacer la observación, ¿verdad? Oye, brother, mira, no está bien esta parte que hiciste aquí, no debería de ser así, mira, es así, es asá, se debe de hacer de esta manera, corrígelo, dale, ándale, corrígelo, tú puedes. Y existe el otro, bueno, para mí ese es liderazgo con amor, ¿verdad? Para mí ese es el liderazgo con amor. Pero hay quien me ha dicho, no, Alan, es que el liderazgo con amor es, pues, que no les digas nada a la gente, que no los confrontes con su realidad, apapáchalo, abrázalo. Si lo encuentras cometiendo un error, pues no le digas nada, tú deja que siga cometiendo el error. La idea es que estén bien ellos y tu imagen se vea, pues, buena delante de ellos, ¿verdad? Para que no lo tomen a mal y no tengas una mala imagen con ellos, sobre ti. Eh, ¿Cuál es el liderazgo con amor? Mira, la verdad es que yo creo que a veces tenemos una definición de amor muy, muy variada, ¿no? A veces creemos que amor es ponerle arcoíris y estrellitas y algodón rosa para que no se raspe, ¿no? Y usar las palabras más bonitas, más tersas y más suaves. Y no necesariamente eso es el amor. El amor no tanto no tanto radica en las formas, sino más bien en el propósito. Yo creo que el amor es cuando nosotros podemos entender o le podemos transmitir a la otra persona que el propósito de conducirles es para edificarles para su propio bien, no para el nuestro. Te voy a poner un ejemplo. El liderazgo con amor, donde yo creo que realmente Dios nos ejercita en un liderazgo con amor, es con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de amar a nuestros hijos. Aunque te rompan el vidrio, aunque te choquen el carro, aunque te saquen un 5 en matemáticas, ay, te quieres, pero no por eso dejas de amarlo. No por eso dejas de amar a Claro. tus hijas, ¿no? No por eso dejas de amar a mis hijas. Pero entonces, ¿cómo los podemos conducir al lugar que a ellos les corresponde o les hace bien? Es tomárnoslos de la mano, bajándonos a ese nivel y decirle, mira, es que te conviene que tú estudies para que entonces puedas desarrollar lo que necesitas para terminar tu escuela. Te conviene que tú sigas las reglas de la casa porque entonces así no vamos a tener conflictos y vamos a poder convivir como debe ser. Te conviene, es eso, ¿no? Como dice la palabra, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Es justamente ese liderazgo. Y en el aspecto laboral es muy similar, ¿no? A veces creemos que el liderazgo con amor es hablarle bonito a las personas y el otro lado es muy vivaz y el otro lado se cree más vivo que nosotros y dice, no, man, este cuate viene a hablarme bonito y sigo haciendo lo que yo quiero, ¿no? Hasta que tienes que correrlo, con amor o sin amor lo tienes que correr, porque ya sabes que al final de cuentas no está entregando lo que tiene que entregar. No, realmente decirle, mira, te lo digo con todo respeto y demás, pero a ver, amigo, esto no se hace de esta forma, te conviene que lo hagamos juntos bien, si tienes dudas te explico, pero por tu bien y por el nuestro y por el de todos, esto tiene que funcionar como esperan nuestros patrones, como espera nuestro cliente, como espera la compañía que suceda, ¿no? Es cuando nosotros nos ponemos en la plataforma y en el mismo punto de visión de aquellos que nosotros lideramos, podemos entender también sus capacidades, podemos entender también sus restricciones, podemos entender a lo mejor aquello les sujeta y no les permite avanzar, ¿no? Fíjate que a mí en mi carrera profesional me he encontrado con personas que se permiten y me permiten liderarlas, pero otras personas que definitivamente no, otras personas que definitivamente no te reciben de la mejor y de la peor forma. Con palabras bonitas, con palabras ríspidas, como sea, aunque le digas. Y hay veces que cuando nosotros somos probados en ese punto, la mejor forma de lidiar en amor es siendo transparentes y frontales. A ese tipo de personalidades yo he tenido que sentarme y decirle, a ver, mira, yo sé que a lo mejor no estás cómodo o no estás cómoda con que yo sea tu jefe. A lo mejor no estás de acuerdo con la forma como yo puedo gestionar o no la situación o este equipo. Sin embargo, este es mi rol y tu rol es este.
Y entonces la responsabilidad de esas decisiones será mía y la responsabilidad de tu trabajo será tuyo. Pero si tu trabajo no aporta a cumplir mis responsabilidades, vamos a tener que tomar una decisión. A veces hay que ser frontales, a veces hay que ser transparentes, hay que ser claros y muchas veces directo. Hace muchos años en un curso me aprendí una frase que a la fecha me la grabé y a la fecha es fuerte y firme en el fondo, suave en la forma. Fuerte y firme en el fondo es al punto que quieres llegar, a la raíz del problema. Suave en la forma con las palabras que utilizamos. No suponiendo y no poniendo adjetivos, sino siendo muy puntual en los hechos. Es muy diferente si tú tienes a lo mejor una persona que te reporta y que todos los días su hora de entrada es a las 9 de la mañana y todos los días llega a las 10 a las 10 a las 10 y le tienes que llamar la atención, es muy diferente decirle, oye, es que eres un flojo porque llegas tarde, a decirle, oye, yo he observado que te cuesta mucho trabajo llegar en el horario de inicio de tu tarea, ¿no? ¿Tienes algún problema, alguna situación? En algún caso me pasó una situación así con una persona que me reportaba en otra agencia y le costaba mucho trabajo llegar temprano. Siempre llegaba a las 10 de la mañana, 10:30, 11, a veces en algunas ocasiones, cuando nosotros trabajábamos, nuestro horario empezaba a las 9 de la mañana. Hasta que una vez Recursos Humanos me llamó y me dijo, oye, tienes que hablar con él porque si no lo vamos a tener que correr. Es el único que llega a esta hora y todos los días llegaba. Entonces, yo la verdad es que dije, ¿cómo le hago, no? Porque además el cuate trabajaba bien, pero llegaba siempre tarde. Y me acerqué una ocasión con él y le dije, oye, mira, yo he observado que te cuesta mucho trabajo llegar a las 9. Es en muy rara ocasión no llegas a tu horario. Y él me decía, sí, pero me quedo hasta tarde. Yo cuando todo el mundo se va, yo me quedo. Y me voy de la oficina a las 10 de la noche o a la hora que sea, ¿no? Le dije, bueno, pues sí, pero ese no es el horario y sobre todo porque nos dedicamos a servicios. Nuestros clientes ya a las 10 de la noche ya no están llamando ni mandando correos, pero sí a las 9 de la mañana. Entonces él decía, ¿sabes? Y yo le pregunté, ¿hay alguna situación que no te permita cumplir con esto? Es tratando de ser empático, es tratando de poner esa capa de amor y de tratar de entender su perspectiva. Y me decía, mira, la verdad es que sí. Uno, me cuesta mucho trabajo concentrarme cuando hay más gente. Y dos, yo soy nocturno, yo trabajo mejor de noche, puedo funcionar mejor cuando estoy solo, funciono mejor en la noche y demás, y en el día me cuesta trabajo levantarme temprano, me cuesta trabajo todo eso, y además pues mi horario ya está recorrido. Entonces lo que hicimos fue de que yo negocié con Recursos Humanos justamente mover su horario, sin embargo él siempre cumpliera, siempre con ese horario y cumpliera con sus entregables, con sus compromisos. Dije, está bien, vamos a buscar la forma de que tu horario se recorra, que no sea algo que tú estés todo el tiempo remando contra la corriente y que sea más difícil para ti cumplir con el horario, pero no puede haber el pretexto de que tú no puedes entregar un compromiso, un documento o algún compromiso con cliente por causa de que estás llegando tarde a la oficina, si no, no te va a poder ayudar. Hicimos ese trato, hicimos ese compromiso y créanme que funcionó como engrane engrasado en la maquinaria. Él llegaba 10 de la mañana, se iba más o menos 8 o 9 de la noche a veces, pero no volvió a faltar en ningún solo entregable, entregaba sus trabajos y demás, y se le veía diferente, se le veía cómodo ahora. En lugar de sentirse siempre y llegar con la culpa de otra vez llego tarde, otra vez me van a regañar, otra vez me van a llamar la atención, él llegaba cómodo porque sabía que él ahora ya tenía la anuencia de que ese era su horario, ¿no? Ese es el liderazgo con amor, ser empáticos, entender la situación y buscar una solución que permita que tanto él como uno funcione. Entonces creo que Sí, es claro. un liderazgo muy diferente a veces al liderazgo que entendemos de esas personas que dicen que caminan en éxito y demás porque imponen sus reglas y demás, pero no precisamente lo que le funciona a uno le funciona al otro. No necesariamente como una persona soluciona un Claro. problema, va a seguir la misma ruta que nosotros utilizamos para solucionar un problema, ¿no? Así es como yo lo concibo desde mi experiencia, ¿no? Claro, claro, y lo conecto, Javo, con lo que decías hace rato, ¿no? O sea, con la parte de la empatía. O sea, necesitamos entender que cada persona, decía mi abuela, cada cabeza es un mundo. Y Exacto. cada persona tiene su forma de trabajar, tiene su estilo, tiene su temperamento, tiene su carácter, tiene su cultura, tiene sus
tiene su cultura, tiene su forma, tiene la manera en que aprendió, ¿verdad? O sea, no Totalmente, todos aprendimos de la misma manera. O sea, y vuelvo de la empatía. Y, aquí las reglas es a las 9 de la mañana. Tú llegas a las 11. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ah, recorrerte el horario. Si tú trabajas mejor en esto, sí. ¿Vas a dar los entregables en el tiempo y forma que los debes de entregar? Sí. Y ahí está el resultado. El hombre sí, literalmente le dieron la oportunidad a nadar en las aguas que le gustaban nadar a él, ¿verdad? Y esa es la totalmente, parte que necesitamos tener como líderes en trabajo, en organizaciones, en ministerios, en la iglesia, en todas las partes, que no porque yo hable de una manera o sea de una manera, todos tienen que ser de esa manera. Y esa es totalmente. la parte del liderazgo con amor Y sabes, y una parte empatía, importante, ¿no? creo que De que en su forma. sí, sí, de acuerdo. Y sabes, Ah, creo que una parte importante de poder adelante, desarrollar adelante. ese mecanismo de liderazgo es escuchar. Escuchar a las otras Claro, personas, entender la perspectiva de las otras personas, ponernos del otro lado y no solamente ser receptores, sino también, no solamente ser aquel que viene a decir cómo es la cosa. No, no, no. Tenemos que escuchar. Fíjate que de recién casados, te digo, este año, justo el 10 de junio cumplimos 25 años de casados, mi esposa y yo, pero de recién casados de repente chocábamos mi esposa y yo en algunos temas y no nos ponemos de acuerdo, como, pues, como todo matrimonio cuando empieza, ¿no? Pero me dijo una frase en algún momento que fue, como decimos acá, frase matona, ¿no? Me llegó y la recuerdo y para mí fue un parteaguas de aprendizaje porque realmente fue algo que modificó la forma en la que nosotros nos relacionábamos y en la forma en la que nosotros avanzábamos como familia. En una ocasión estábamos platicando y estábamos tratando de ponernos de acuerdo, ya sabes, de esos momentos medio tensos, y ella me dijo, oye, es que el hecho de que yo haga las cosas diferente a ti no quiere decir que esté mal hecho. El hecho de que yo tenga una ruta diferente para llegar no quiere decir que la ruta sea esté mal. Y de verdad, yo creo que fue de parte de Dios, se quitó el guante blanco así, se lo quitó, me dio en la cara y se lo volvió a poner, porque es muy cierto. El hecho de que en este caso mi esposa, pero que otras personas planeen de forma diferente, resuelvan de forma diferente, se organicen de forma diferente, pero lleguen al punto, no quiere decir que esté mal, que todos podemos tener soluciones diferentes, procesar las formas de forma diferente, pero buscar al mismo fin, ¿no? Y esa es una parte fundamental del liderazgo y sobre todo del aprender a delegar. Hay veces que algo que le cuesta mucho trabajo a un líder es poder delegar. No, no sé, si yo no lo hago, no va a estar bien hecho. Si no veo cómo lo están haciendo, no va a estar bien hecho. Si no lo hace como yo aprendí, y si no cuida, entonces no va a estar bien hecho. Y no, puede encontrar una ruta diferente, puede tomarle más tiempo, puede subir y bajar 20 veces, pero si llega al propósito del objetivo, adelante. Delegar a Claro, veces implica también ser claro en lo que uno espera de las personas. Oye, es que te delegué este trabajo y estuvo mal hecho. Pues sí, pero es que nunca me dijiste qué esperabas. Y yo lo claro, hice como creí y hice lo que pensé que tenía que hacer. ¿No? Oye, mira, te voy a entregar este proyecto, lo claro. tienes que hacer de esta forma. Esperamos que se termine de esta forma, que cumpla con estos requisitos en este tiempo, que no olvides estos detalles y dale, ¿no? Entonces es generar y setear correctas expectativas de forma, tiempo y de intensidad y muchas cosas, permite que nosotros deleguemos con mayor certeza, pero también que las personas a quienes delegamos encuentren a su forma o a nuestra forma, pero encuentren la solución de lo que le estamos delegando, ¿no? Claro. Sí, hace tiempo, colaboré pues con una empresa y era bien curioso. A mí me daba mucha curiosidad ver. Estaba dos tipos de colaboradores, y estaba el jefe, ¿no? El mero mero de la empresa y tenía a su cargo dos colaboradores. Uno, uno era, sabía hacer el trabajo, pero era de esos chavos que no hablaba,
no opinaba, no daba, pues, soluciones, era de los que se quedaba callado, sabía hacer el trabajo, pero a la hora que teníamos que ir con las empresas para hacer el trabajo, pues era un chavo que se quedaba callado, o sea, no daba soluciones, ¿sí me explico? Entonces tenía que venir el jefe y el jefe venía y tenía que resolver esa parte o tenía yo que entrar a negociar, ¿verdad? No, no, esto, el otro, yo tenía que cosas que no me era bueno para brincar las trancas, era muy bueno haciendo su trabajo también, sabía hacer el trabajo, pero era de esos chavos que se brincaba la reja, se brincaba las trancas, iba, hacía, con las empresas se movía, checaba con los colaboradores de la otra empresa que le dábamos servicio, hablaba, cuando no estaba de acuerdo, al patrón le decía, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con eso, porque mire, debe de ser de esta manera, yo considero que podemos verlo así. O sea, era un chavo que le giraba la ardilla tremendamente y me llamaba mucho la atención, me llamaba mucho la atención que ¿a quién crees que prefería el patrón o el jefe de esta empresa? Al otro, al pasivo, al callado. Al callado, men. O sea, y un día yo le dije, oye, campeón, por qué prefieres a este? No, es que él sí obedece, él sí hace lo que yo le digo, él sí está siempre haciendo. Le digo, sí, pero cuando vamos a las otras empresas, man, no da el ancho, no da el resultado, no sabe hablar, no sabe opinar, no sabe argumentar, no sabe absolutamente nada. No, pero él hace lo que yo quiero que haga y así está bien. Claro, claro. Sí, Y sabes eso también que nos habla de nuestras inseguridades. Muchas veces es algo muy común realmente y lo ves en muchas áreas, no solamente en el aspecto laboral, la verdad es que yo lo he encontrado en muchas áreas. Hay personas que están en posiciones de autoridad o en posiciones de toma de decisiones o en posiciones de coordinar esfuerzos que implican el trabajo de otras personas más y que están llenos de inseguridades. ¿Y esas inseguridades en qué las reflejan? En opresión, en un cacicazgo, en coarcir toda la proactividad que puede tener alguien, ¿no? Como alguien que pueda a lo mejor innovar en su forma de hacer las cosas o encontrar otras soluciones o simplemente encontrar la forma de darle un toque diferente. No, no, no. Tiene que ser como yo digo porque así lo aprendí, porque soy el jefe, ¿no? Y generalmente esas inseguridades se reflejan en términos de, es que si no es así, no solamente me vas a rebasar, sino que voy a perder lo que tanto trabajo me ha costado completar, ¿no? Son a veces personas que les ha costado mucho trabajo llegar a una claro, posición en la que ellos se sienten que han cumplido su meta o su llamado, y entonces se convierte en el eje rector de su vida, ¿no? Y la verdad es que es penoso porque esa inseguridad se convierte en el primer elemento que boicotea la capacidad de seguir creciendo. Esas personas que se aferran por causa de inseguridad y decir, ¿por qué así claro, se hacen las cosas? ¿Por qué él me hace caso? ¿Por qué él no? Y demás. Se aferran tanto hasta que llega una visión externa o mayor y dice, ¿sabes qué? Ya esto es obsoleto, lo remueven y le dan paso a aquellos que quieren innovar y quieren crecer. Entonces claro. se convierte en tu grillete, pero al mismo tiempo lo que te hunde y te lleva al fondo del océano, ¿no? Del Entonces, océano, sí, sí, hay claro. mucha inseguridad, hay mucho, hay veces que las personas creemos que el liderazgo está asociado al éxito, y lo digo entrecomillado, al éxito financiero, y no necesariamente eso, ¿eh? Yo he encontrado en mi caminar con Dios que el éxito financiero es producto del carácter, del tomar decisiones correctas, de buscar la Claro, sabiduría de la palabra de Dios, de buscar la dirección de parte de Dios, y una consecuencia natural es la estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque hasta en eso Dios te claro, ayuda a tomar decisiones correctas. Hasta en eso Dios te ayuda a decir, no es el momento, o sí. En alguna etapa de nuestra vida, mi esposa y yo, tratando de poner en orden nuestras finanzas, nosotros dijimos, no vamos a volver a tomar vacaciones hasta que no tengamos los recursos necesarios para irnos de vacaciones con las vacaciones pagadas, no en deuda. No a 3 años o a 24 sí, o 72 meses sin intereses y que te vas de vacaciones una semana y sigues pagando las vacaciones 2 años después. No, dijimos, vamos a irnos
con lo que necesitamos, a donde podamos, pero pagado. Y en ese entonces estábamos tratando de rescatar nuestras finanzas de muchas situaciones. Nos tomó más de 3 años poder llegar a ese punto de decir, listos, ahora sí, tenemos para nuestro traslado, tenemos para nuestra estadía, tenemos para nuestros gastos, tenemos para nuestra comida y demás, perfecto. ¿Nos vamos a ir sin deuda? Sí, listo, podemos irnos. Y de verdad, son Ahí decisiones está, difíciles. ahí está un tip financiero, amigos, para que apunten, estar escuchando. Ahí está un tip financiero. Te vas a ir de vacaciones, nada de meses sin intereses, que sea con el recurso que ya tienes para invertirlo, que regreses del viaje y sigas teniendo recurso, ¿ok? Para seguir ahora sí creciendo hacia el siguiente viaje de vacaciones. Totalmente, totalmente. Las vacaciones, el propósito que tienen es descansar, no estresarte y generarte más deuda. No regresar y decir, ay, qué padre estuvo, pero todavía ni siquiera regresas y ya te estás tronando los dedos porque tienes el refrigerador vacío cuando regresas y ya debes las próximas 20 quincenas. Ese no es el propósito del descanso. El propósito del descanso es hacer una Claro, pausa, el propósito del descanso es lograr una unión con tu familia, a lo mejor no necesitas irte lejos, a veces unas vacaciones puede ser simplemente el hecho de quedarte en casa, no trabajar o salir aquí mismo en tu ciudad y demás, pero simplemente descansar, salir de tu rutina diaria. Y en ese entonces, de verdad, nosotros nos tomó más de 3 años, fueron, si no me equivoco, 4 años que dijimos, sí queremos salir, sí queremos darnos una vuelta, pero sin deuda. Nada de ver, nada de hacerlo, y eso nos permitió salir, disfrutarlos. Fue de verdad, creo que han sido las mejores vacaciones que alguna vez hemos tomado porque de verdad las disfrutas, porque realmente sabes que no va a claro, ser un descalabro financiero para tu vida y regresas, retomas tus actividades y tu vida sigue tal cual. Y es más, nos lo pusimos como un estilo de vida nosotros. Queremos salir de vacaciones, perfecto. Es más, aquí en casa, no la tengo aquí a la mano si no se las enseñaba, tenemos una botella de Coca-Cola enorme, así de este tamaño, ha de medir como unos, no sé, unos 90 centímetros y demás de vidrio, y la llenamos de monedas de 10 pesos. Ah, que el cambio de mano es una de 10, le echamos 10 pesos. Ah, que hay una de 10 ahí solita, olvidada de la mesa, la ponemos, la ponemos. En estas últimas vacaciones que salimos, la botella estaba como a unos 3 cuartos de lleno. Y dijimos, es momento, para eso es, vaciamos la botella, no les voy a decir cuánto, pero pagó una buena parte de los alimentos y demás, los 10 pesos que cambiamos. Los fuimos a llevar al banco y de eso se trata. Se convierte en un proyecto wow, a largo plazo y también te permite disfrutar la cosecha de tu espera, disfrutar la cosecha de tu esfuerzo, claro, disfrutar la cosecha del planear, de la expectativa, ¿no? Estamos en una generación, en un tiempo en que le decimos la generación de microondas, queremos todo pronto, queremos todo rápido, queremos todo automático, pero la verdad es que la vida no es así y todo tiene un precio, ¿no? Entonces sí, ok, la deuda, la tarjeta y demás, pero ahí estamos pagando las claro. vacaciones de una semana durante los próximos 12 o 24 meses. No hay disfrute. Claro, sí, jamás. Yo, ahora te voy a dar mi tip. Yo hacía lo de las monedas de 10 pesos, Javo, también lo hacía. Ujú, Ahora yo ya siento que ya le cambié la de 10 pesos y ahora los billetes de 50 de ajolote, ujú, me llegan los billetes de 50 y lo guardo en un libro que tengo por ahí atrás. ujú. Ahí voy, lo guardo, y ahí voy, lo guardo, y ahí voy, lo guardo, lo voy, lo guardo, lo guardo, los billetes de 50. Y así es como le hacemos también Sí, nosotros, ¿verdad? totalmente, Y la verdad es que totalmente. ayuda muchísimo. Ayuda mucho y sobre todo genera una expectativa correcta. También otro punto importante, enseña a tus hijos el verdadero fin de las vacaciones. Yo estoy seguro que tus hijas ven que guardas esos billetitos de 1 a 1, de 2 a 2, como vayan llegando, pero cuando dicen es tiempo de sacarlo y lo sacas, yo estoy seguro que para ellas va a ser una memoria imborrable decir, mi papá guardaba billetes, yo lo voy a hacer porque sé que ahí hay un secreto de poder. Nuestros hijos no van a seguir las palabras que les digamos, van a seguir el ejemplo de lo que hacemos. Ellos van a imitar lo que Claro, ven que nosotros hagamos. Si nos ven ahorrando, si nos ven orando, si nos ven sirviendo a los demás, si nos ven caminar de una forma correcta, ellos van a imitar eso cuando estén en esa edad. así es. Exacto. Tremendo, Javo. Mire, la verdad es que estoy sorprendido con esta plática porque muchos de los que nos están escuchando van a decir, no, ya se salieron del tema, están hablando de liderazgo con amor, están hablando de finanzas.
Pues déjenme decirles algo. Estoy sorprendido porque literalmente estamos hablando de lo que es ser un hombre. Estamos hablando, pongan mucha atención, Javo habló, ¿verdad?, de que su esposa le dijo que no porque ella lo haga diferente significa que está incorrecto. O está hablando de que en ese amor por su esposa, ella aprende a bajarse en el liderazgo, a estar, perdón, usé la palabra equivocada, bajarse, aprende a que su esposa está al lado de él y que efectivamente ella piensa diferente, pero que aunque piense diferente son uno mismo. Estamos hablando de liderazgo, de cómo él es líder en su casa para su esposa, para sus hijos. Estamos hablando de las finanzas. Y bueno, Javo, yo quisiera que nos platicaras qué es este tema que estamos hablando o de esta situación sobre esa relación que debe de tener el hombre, o los hombres que nos están escuchando ahorita, en esas áreas. ¿Qué necesitamos en esa restauración de la vida del hombre, ¿verdad? De la vida de los hombres, en las áreas con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras finanzas? ¿Cómo restaurar esa parte del ser hombre? Sí, eso yo creo que es un punto súper, súper fundamental para realmente, para nosotros como nuestro rol como hombres, sobre todo porque creo que es algo que tenemos que ir madurando y tenemos que ir aprendiendo y abrazando. Yo en el tiempo y en mi experiencia he entendido que hay veces que los hombres simplemente no quieren tomar el rol de hombre. Ellos se sienten cómodos renunciando a la responsabilidad, renunciando al compromiso, renunciando al estar como cabezas porque están cómodos. Entonces, si un hombre no Dicen, quiere fungir, Javo, perdón que te interrumpa, dicen en mi tierra, el niño es risueño y le haces cosquillas, pues imagínate, si el ¿verdad? chamaco es risueño y le haces cosquillas, pues obviamente, ¿no? Y esa es la realidad. Y la verdad es que es muy cierto porque estamos en una temporada, en un tiempo, en una generación, y yo creo que es muy palpable, de muchos hombres que dicen, bueno, si yo no, si alguien más lo va a hacer por mí, pues que alguien más lo haga. Y ese alguien más generalmente resulta ser la esposa, ¿no? O generalmente, yo les decía a un grupo de hombres, si tú no peleas por tu familia, si tú no peleas por tu esposa, alguien más lo va a hacer. Y preocúpate cuando alguien más lo haga, ¿no? Es exactamente lo mismo. El hombre primero tiene que querer serlo. El primer punto es que el hombre primero tiene que entender que tiene que cumplir con su rol como hombre, como papá, como esposo, como hijo de Dios, como trabajador, como colaborador. Tiene que cumplir ese rol. Realmente el rol de hombre, Dios nos puso en esta tierra como hombres para servir, más que para ser servidos. Cuando Dios establece a Adán y Eva en el huerto, al hombre le encarga que él trabaje el huerto. No le dice, siéntate en el sillón, prende la televisión y disfruta de los beneficios de todos los árboles que puse para ti. No le dice, no te preocupes, échate todos los De partidos hecho, de la de hecho, liga. primero, perdón que te interrumpa, Javo. Primero lo pone a trabajar y después le da mujer. Exactamente, justo así. Primero lo pone a trabajar y después le da mujer. Y yo creo que lo hizo a propósito, un poquito por viendo a ver qué tal chambeador me sale, porque se va a llevar a mi hija, ¿no? Tenía ya ahí el corazón de suegro del señor, ¿no? Entonces, exactamente así. Uno de los principales roles que Dios nos da por el simple hecho de ser hombres es de ser servidores. Y uno puede decir, bueno, ¿servir en qué, no? Y me acuerdo de tu libro, ¿no? Del servilismo y de poder servir a los demás. Hay que tener un corazón de servicio, ¿no? Y la realidad es de que es cierto. No solamente fuimos puestos para servir, sino tenemos que abrazar el corazón de servicio. ¿Y servirle a quién? Desde nuestra esposa y nuestros hijos, ¿no? Oye, pero es que yo soy el esposo, yo soy el cabeza de la familia, yo soy el macho alfa. Sí, perfecto, pero eso no te impide servir. Eso en ningún momento te excluye de servir. ¿Por qué? Porque tú también vives en esa casa, tú también ensucias platos, tú también ensucias ropa, tú también. Nosotros vivimos en una sociedad y nuestro primer núcleo es nuestra casa, ¿no?
servirle a nuestra familia con amor y servirle a nuestra familia con esos pequeños detalles es darles la señal de que nos importan, de que cuidamos de ellos, que uno de nuestros roles es cuidarles y protegerles. Las mujeres, una parte fundamental que ellas necesitan saberse al lado de su esposo es sentirse amadas y después sentirse seguras. Claro, Y para ellos, el servirle a nuestra esposa es una forma de decirle, estás en un lugar seguro, ¿no? Servirle a nuestros hijos es decirles, te amamos, te amo y voy a trabajar contigo para que tú estés bien, ¿no? Ahora, esto no quiere decir es irnos al otro extremo y entonces hacer todo, ¿no? Hay roles, hay funciones definitivamente, pero el servicio es una forma en la que nosotros podemos ser hombres, ¿no? Otra también es asumir nuestro rol y compromiso mal dicho y triste y todo, pero el mote de se fue por cigarros y ya no regresó. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese mote, ese meme, esa frase, o hasta a lo mejor a veces con gracia? Pero es bien triste, cada vez los hombres excluyen su responsabilidad. Están más claro, abiertos a evadir su responsabilidad que a entrarle de frente y de lleno y decir, esta responsabilidad es mía y tengo que lidiar con ella y tengo que cargarla y tengo que afrontarla, ¿no? Y esa es otra de las responsabilidades que Dios nos dio. Si regresamos a Adán y Eva en ese entonces, cuando Eva toma el fruto prohibido y le da a probar a Adán, Dios no busca a Eva. Dios sabía perfectamente lo que había pasado y dice, a ver, Eva, dice Adán, le pregunta a Adán, ¿dónde está la mujer que te entregué? ¿No? Al que le pide cuentas es a Adán, al que él sabe que es claro, responsable de la situación es a él. Entonces, a la persona que Dios le va a pedir cuentas de nuestra familia es a nosotros los hombres. A nosotros nos va a preguntar qué claro. hiciste con la esposa y con los hijos que te entregué. Entonces, asumir nuestro rol de responsabilidad también es ser hombre, entender que tenemos un rol de responsabilidad es ser hombre. Y el hecho de que muchas veces la esposa o la compañera o alguien diga, no, no te preocupes, yo me encargo, yo lo hago, es muy sencillo y es muy cómodo y es muy atractivo y seduce mucho el hecho de decir, bueno, pues está bien, yo no quería, pero ella quiso hacerlo y además, pues aquí me quedo. Y está bien, y se sientan y Sí, entonces lo claro. dejan pasar, pero ¿qué sucede? Se distorsiona el modelo por el cual Dios nos dio ciertos roles y ciertas habilidades. Esto, ustedes podrán decir, entonces me está diciendo que la mujer no puede trabajar, la mujer no puede ser productiva. Por supuesto que sí. Tiene tanto derecho, tiene dones y talentos, habilidades, conocimiento y todo para desarrollar. Por supuesto que lo puede hacer. En nuestro caso, por ejemplo, mi esposa trabaja, es Y empresaria, oportunidades, oportunidades también, talentos, inteligencia, tienen habilidades que a veces nosotros como hombres no tenemos. Mi esposa es empresaria, tiene su propio negocio, ejerce su profesión, tiene personas que trabajan dentro de su empresa, tiene sus propios clientes y demás, pero eso no excluye el rol que yo tengo como proveedor dentro de mi casa. En que hemos claro, encontrado la forma en la que nos hemos acoplado financiera y en temas de los de roles, por supuesto, pero yo tengo que asumir mi responsabilidad y tengo que fungir con mi responsabilidad como... A veces creemos que el hombre tiene que ser proveedor y cuando hablamos de provisión creemos que es únicamente la parte económica, pero no es así. La parte económica solamente es una parte, pero realmente el papá, el hombre, el esposo tiene que ser proveedor de la parte espiritual, tiene que ser proveedor de la parte emocional, tiene que ser proveedor de la afirmación como núcleo familiar. Tenemos que proveer de muchas otras cosas más. Y que no es solamente la única, la económica. Hay algunos casos de algunos hombres claro, que dicen, bueno, ya está bien, ya vine, ya fui, trabajé, ya dejé la quincena, ya hice mi parte. Ahora sí, no me molestes, voy a prender la televisión, es mío, ya llegué a mi trono, a mi reinado, y entonces como él ya trajo la quincena, ya él piensa que ya cumplió con todo lo demás, y no es cierto. La realidad es de que nosotros somos proveedores, pero tenemos que proveer integralmente. Tenemos que proveer a todos aquellos que están en nuestra casa integralmente, tanto emocional, de atención. A veces simplemente el hecho de sentarnos y escuchar los sueños de nuestros hijos, de apuntar hacia esos sueños, de orar por nuestros hijos, de orar por nuestra esposa, de poder escuchar los sueños y los proyectos de nuestra esposa, de nuestra pareja, y creer con ella y trabajar para que ellos los alcance, es una forma de proveer también. Es una forma de acompañar y proveer, y es importante porque si no, mermamos todo lo que Dios ha puesto en ellos. Mermamos los sueños, las ilusiones, los dones y los talentos que Dios ha puesto también en nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no somos colaboradores, no somos proveedores, no claro, acompañamos, ¿no? Eso también es parte de ser hombre. Y por último, yo creo que un punto importante de ser hombre es saberse el rol que uno tiene y
quererlo asumir. Y ahí regreso a lo que les comentaba de Josué hace un momento, ¿no? Esforzarse y ser valiente. Actualmente hemos encontrado que muchos hombres no cumplen su propósito o se quedan a la mitad del camino porque no quieren esforzarse y mucho menos ser valiente. A la primera de cambios, a la primera adversidad, chin, me quedé sin trabajo, llegó un nuevo jefe, es que ya no se vende como antes y demás, creemos que llegamos hasta ahí. Ya me quiero jubilar y tienen 30 años y entonces no ponen el esfuerzo y no ponen la valentía por frente. Y eso es parte del rol de ser hombres. El ser hombres es ser conquistador, ser hombres es ir y pelear por aquello que nos pertenece, buscar nuestra bendición, buscar nuestro campo de trabajo y esforzarnos por ello. Si la barda es Claro, muy alta y no la puedes saltar, rodéala, haz un túnel, pasa por debajo, quítale un tabique, pero crúzala, tienes que pasar del otro lado. Esa es nuestra labor de ser claro, hombres. Y ser valientes no significa no tener miedo. Y eso se lo digo a mi hijo en repetidas ocasiones. Yo cuando él se enfrenta a situaciones difíciles, digo, tienes que ser valiente. Y para mí la definición de ser valiente no son aquellos que no sienten miedo. Un valiente realmente es aquel que a pesar del miedo se atreve a hacerlo. A pesar de tener miedo y de nunca antes claro. haberlo hecho, Actúa, claro. sabe que tiene que hacer y actúa precisamente, ¿no? Y ahí podemos pensar en David, por ejemplo, ¿no? Él había matado osos y leones cuando pastoreaba y demás, pero cuando se enfrenta contra un gigante que además está armado y que está enojado y que nadie más quiere saltarle, dice, bueno, nunca ha matado un hombre, nunca ha matado un gigante, pero ahí voy, él actúa. Y a pesar del temor, él sabía quién estaba con él, dio el paso y no solamente derrotó al gigante, sino estableció el nombre de Dios como delante de sus enemigos y dentro de su propio pueblo, ¿no? Entonces, un valiente así es. Un valiente es Claro. el que a pesar del temor, enfrente de la adversidad, sabe quién está con él y establece aquello por a lo que Dios lo ha llamado y lo ha puesto en ese lugar. ¿No? Yo creo que esos son todos Ah, los roles. se hizo muy famoso hace unos meses atrás en redes. Bueno, al menos lo vi en varios amigos que tengo en redes. Subían una frase, ¿no? Que no temas, está escrito 365 veces en la Biblia. El no temas, no temas, 365 veces. Y decía la frase, ¿no? Es una para cada día. Y yo creo que el mayor enemigo de la fe, el mayor enemigo del que creo que lo puedo hacer, o creo que puede suceder, o creo que va a ser, pues no es la incredulidad, ¿verdad? El mayor enemigo de la fe, pues es el temor, ¿no? El temor. Claro, Entonces, me encanta eso. La verdad, siempre también he tenido ese concepto de valiente. No es aquel que no tiene temor, pues si no tiene temor, pues no necesita valentía, ¿verdad? No conoce el claro. temor, pues no necesita valentía. El Quien no valiente tiene es el temor no que necesita fe. literalmente, claro, claro, exactamente. Entonces, la verdad es que tremenda esta enseñanza. Hace unos días, Javo, vi una amiga de la prepa, subió una imagen donde decía que a pesar de que yo trabaje, decía, ¿cómo decía la imagen? Decía, a pesar de que la mujer trabaje, el hombre es responsable de ser el proveedor del hogar. Y ella comentaba que las generaciones nuevas han cambiado, ¿no? Entonces yo contesté, le escribí, pues que aunque les cambie nuestro ADN, ¿verdad? En nuestra estructura, en nuestro diseño como hombres, en nuestra naturaleza como hombres, está ser el proveedor del hogar. Y yo le decía, está genial que la esposa trabaje, incluso está genial que ganen más que nosotros, ¿verdad? Porque puede haber casos en Claro, el que la mujer gana más que nosotros y está súper genial y qué bueno y que ese dinero sea para ella y en lo que ella lo quiera invertir. Bueno sería que lo invirtiera en el hogar, que lo invirtiera en los hijos, que lo invirtiera en claro, el esposo, porque sería recíproco, ¿verdad? Pero la responsabilidad mayor es la del hombre. Yo te lo doy como testimonio. La verdad, el yo sentirme el proveedor principal de mi hogar me hace sentir muy hombre. Este, claro, este, me hace sentir muy hombre. O sea, cada vez que voy y no lo ando restregando, ¿verdad? Órale, y que por mí tragan, porque esa no es la idea, ¿no? O sea, esa no es la idea. Pero cada vez que voy con mi esposa, llevo a mi esposa, vamos a comprar la despensa, ¿verdad?
o doy el recurso económico para que se compre la despensa, que la gran mayoría yo llevo a mi esposa por la despensa, por la verdura y por la carne. O sea, literalmente siempre trato de yo llevarla. Al menos que ande fuera de León por un proyecto es que no la llevo, pero cuando estoy en casa la llevo. Y cada vez que pago y veo la cantidad que se gasta, ¿verdad? Hay una satisfacción en mí, brother. No sé por qué, no sé si yo soy el Claro. único, no sé tú qué me puedas decir, No, 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 pero de acuerdo. siento una satisfacción donde digo, wow, estoy siendo capaz de poder llevar alimento a mi casa, a mi hogar, estoy siendo capaz de poder alimentar a mis hijas, que fueron decisión mías con mi esposa tenerlas, y estoy siendo capaz de poder darles un alimento, de poder darle un alimento a mi esposa. Eso de verdad me hace sentir muy hombre, brother. Y la verdad, no sé si te pase a ti o le pase a los que nos están escuchando, pero hay una satisfacción que no puedo describir cuando logro proveer no solamente el alimento, por llevarlas de vacaciones, las acabo de llevar de vacaciones a Cancún, a Mérida. O sea, cuando logro hacer eso, llevarlas al ballet, esperarme allá afuera del ballet, recoger a mis hijas, traerlas a la casa, llevarlas a la escuela, recogerlas de la escuela. Ese tipo de roles que me corresponden como papá, ¿verdad? Que nadie me las obligó, fueron decisiones también que yo tomé, ¿verdad? El tener a mis hijas, me hacen sentir muy hombre. Y vuelvo al punto, no sé si sea solo yo el loco No, de o no sé acuerdo. qué me puedas opinar. No, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que no eres el único que lo siente y lo vive. Y la verdad es que uno podría decir, ah, bueno, a lo mejor es una consecuencia natural muy básica, pero yo también creo que es parte de la configuración que Dios puso en cada uno de nosotros. Y ahí te voy a dar un ejemplo muy rudimentario, si tú quieres, de por qué a lo mejor ese sentir. Pero en las primeras generaciones de la historia de la humanidad y de los grupos de hombres, de humanos y de civilizaciones, los que cazaban eran los hombres. Los que salían en grupos y se enfrentaban a bestias que eran más feroces y más fuertes y más grandes que ellos eran los hombres. Y los que regresaban con esa caza y con esa carne y con esas pieles y con esa grasa para alimentar a toda la tribu y demás a los hombres. Y no solamente eso, después de una cacería se honraba al valiente, al que había dado la estocada final, aquel que se le había jugado el pellejo para matar a ese mamut o matar a ese, no sé, a ese toro o a lo que haya sido que fuera la cacería, a ese se le honraba como diciendo, no, todos se rifaron, pero él fue el más fuerte, fue el más valiente y generalmente era el líder de la tribu y entonces se le daba de comer una parte especial del animal, ¿no? A veces el corazón o una parte magra de la carne, qué sé yo. Y es justamente eso. Es ese espíritu de cacería, es esa llamado en que está todavía en nuestra sangre y en nuestras venas que dice, ve y conquista para tu familia. El hombre es conquistador por naturaleza, nos gustan los retos, somos Claro, competitivos por naturaleza, nos gusta compararnos, ¿no? ¿Cuántas veces sucede, no? A veces mal entendido, ¿no? Porque a veces la comparación detona envidias y distiendas y golpes y demás, lo que te puede hacer, pero en el buen sentido, a veces vemos y, oye, este cuate, ¿cómo le hace? Yo lo veo que, no, a ver, y que medio le quieres copiar dos, tres ideas y demás, porque dices, yo también quiero ser visto como él es visto, yo también quiero tener una familia como la que él tiene, yo también quiero claro. alcanzar lo que él ha alcanzado y, pues, ¿cómo le hago, no? Por eso está en nuestro ADN, porque somos cazadores, está en nosotros el salir y traer la presa, está en nosotros, y fíjate que hay un concepto que también a mí me encanta y esto viene de Legendarios, a nosotros en nuestro ADN viene la carga de ser héroes. Y a veces pensamos que Wow. héroes es como alguien que sale de Marvel o de DC y es aquel que pelea contra aliens. Y no, ser héroes es el que resuelve. Ese, Dios ha puesto en nosotros ese llamado, esa inquietud, ese espíritu de ser héroes para nuestra casa y nuestra familia. Que seamos Wow. nosotros el que hace eso que sobresale en la casa. Ay, mira mi papá lo que hizo. Y si te das cuenta, cuando nuestros hijos están en una edad temprana y están chiquitos, todavía no son adolescentes, en adolescentes ya lo cuestionan un poco, ¿no? Pero antes de esa etapa, puedes hacer cualquier cosa y es para ellos es de, wow.
es que mi papá hizo tal, ¿no? Es que mi papá fue, y es que mi papá hace las cosas que nadie más, es el más grande, es el más fuerte, ¿no? Qué lástima que eso de repente pues ya se va mermando un poco con el paso del tiempo, pero la realidad es de que algo que Dios ha puesto en nosotros para nuestra familia es ser héroes, ir a proveer, ir a cazar, salir a proteger, ir por delante, cuidar, tener proyectos, tener anhelos, tener sueños, es parte, son esos elementos que complementan esa figura de héroe en nuestra familia. Nuestras esposas se enamoraron de ese héroe. Nuestras esposas decidieron seguir ese héroe. Nuestras esposas siguen creyendo que ese héroe está a lo mejor oculto en esa barriguita, que a lo mejor tiene unos cuantos kilitos de más atrás de la lonja 4 y demás, pero aún sigue ese héroe allá adentro. Claro. Debemos seguir siendo héroes para ellos. A lo mejor no Sí, vamos a hacer claro. esos proyectos que hacíamos a los 18 años o a los 20, pero podemos seguir siendo héroes. ¿Qué queremos conquistar para ellos? Tenemos un proyecto nuevo, tenemos un anhelo, a veces simplemente con el simple hecho de caminar de forma recta, eso es suficiente para que nos vean como héroes. No estar metidos con malas compañías, no estar diciendo, ay, estaba en la oficina y llegas con olor a 5 chelas encima, o de repente se te apaga el celular por 4 horas y nadie sabe dónde estuviste y reapareces otra vez. Eso no es ser un héroe. Sembrar Claro. desconfianza, sembrar infidelidades, sembrar mentiras, sembrar este, eh, inseguridad de nuestra esposa por nuestros actos, eso merma la figura de héroe que ellos están esperando por nosotros. Claro. Por eso nuestras esposas siguen creyendo en nuestra palabra, por eso nuestras esposas siguen creyendo en nuestras decisiones, porque ellas esperan que ese héroe siga implícitamente en nuestro corazón, en nuestra mentalidad, que sigamos conquistando, así como las conquistamos con nuestras palabras y con nuestros actos, al grado de que ellos decidieron invertir el resto de su vida con nosotros, están esperando que de ese punto en adelante sigamos conquistando para ellas, sigamos peleando para ellas y para nuestros hijos. Por eso Claro. no eres el único, ni está mal ese sentimiento que tienes de ir al súper y aunque a veces de repente dices, ah, caray, ¿a poco tan caro está el kilo? ¿Ya? Porque a mí sí me pasa. A mí sí me Sí. pasa que de repente voy al súper y digo, ay, pues, a ver, espérame, no, deja el caviar, ese no lo necesitamos. No, no hay caviar. Ah, caray, entonces, pues, ¿qué estamos comprando? Pero bueno, de repente sí pero es el mismo sentimiento. Y yo te lo puedo decir, por Sí. ejemplo, de repente mi hija dice, oye, papá, es que tengo este proyecto, quisiera hacer, vamos a darle. ¿Qué quieres hacer? Órale. Y a lo mejor implica un esfuerzo económico, de tiempo y demás. Yo compro tus sueños y yo quiero ser parte de que tú realices tus sueños. Mi esposa igual, oye, fíjate que estoy pensando y quiero hacer y quiero invertir en esto porque creo que Dios me... Vamos a hacerlo. Y yo si algo procuro dejar en el corazón de mis hijos y de mi esposa es de que yo les quisiera ayudar a conquistar sus sueños porque el hecho de que ellos conquisten sus sueños y crezcan, yo crezco en mi rol como papá, como esposo, como proveedor, como héroe para ellos. Claro. Wow. La verdad es que me deleito en ese concepto de héroe de nuestra familia. Y aparte, Javo, la verdad, héroe de nuestra familia, porque ahorita dicen en mi tierra, hay cada batito, hay cada batito. Le gusta ser héroe, pero de los hijos de otros vatos en otra casa, ¿verdad? No mantienen los suyos en su casa. Pero allá afuera hasta le andan comprando huevito con chopecha a los niños de la otra. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué rollo con la raza? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con ese tipo de hombres que, bueno, Sí, totalmente. masculino, ¿verdad? O que hombres, la verdad, se lo decía a mi esposa hace unos meses atrás, ser hombre cuesta, ser hombre no cualquiera, naces por género masculino, pero no cualquiera se atreve a dar el paso para ser hombre, para poder, decías tú, los hombres por naturaleza somos conquistadores. Pero escucha bien, amigo, que me estás escuchando en este podcast. Conquistador diario de tu esposa y de tus hijos, no conquistador de otras 3 mujeres allá afuera. Conquistador de proyectos para tu familia, levantar tu familia. Y como yo siempre lo digo y por todos lados, todo es mejor en familia. Y la verdad me quedo con este Totalmente. concepto, Javo.
Me deleito en este concepto de ser héroe de nuestra familia, de nuestra esposa, seguir conquistando el corazón diariamente de nuestros hijos, de nuestra esposa. No es fácil, pero No, no, está en no. nuestra estructura poder hacerlo. Y ¿sabes qué es lo más, mi estimado Alan? Además de que no es fácil, también es cansado. Cansa mucho. Cansa en lo físico, cansa en lo anímico. Y una de las partes más difíciles de ser hombre y a veces también de ser líder es que son roles muy solitarios. Es muy difícil encontrar, es más, tú lo ves, ¿no? Las mujeres se juntan y por WhatsApp y un cafecito y bueno, se ponen al día de los 20 años que no se vieron a la fecha, con lujo de detalle, fechas, horario, cómo iba vestido, qué le dijo y casi, casi te puede decir las placas del taxi que pasó detrás cuando le dijo lo que le dijo, ¿no? Y nosotros nos vemos, como, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo salga todo bien? Pues bueno, pues ahí luego nos vemos, sí, órale. Y ya, difícilmente Sí. profundizamos, y te lo digo porque luego mi esposa me dice, le digo, oye, fíjate que vi a tal amigo, o me vi para tomar un café, o fíjate que nos reunimos, ¿sabes? Ay, ¿y de qué hablaron? Pues ya, de lo de siempre. ¿Y cómo están? Bien. ¿Y qué te dijo? No, pues no hablamos de eso. Oye, ¿qué te dijo del otro? No, tampoco le pregunté. Oye, ¿qué te dijo del otro? No, pues entonces ¿de qué hablaron? Pues no, lo de siempre. Ser hombre y ser líder es un rol muy solitario. Es Ah, muy difícil para nosotros como hombres encontrar sí. ese punto de apertura, y lamentablemente muchas veces eso va mermando en nuestro ánimo, va mermando en nuestras fuerzas, va mermando en nuestra propia ilusión y nuestra propia visión de lo que queremos construir, primero para nosotros y segundo para nuestra familia. Y ahí yo les pudiera decir que para mí el detonante y la clave es buscar la intimidad con Dios. Jesús, por eso, cuando Wow. él se presenta delante de nosotros, dice, sí, soy tu Señor, soy tu Salvador, pero a partir de ahora yo les llamaré amigos. ¿Por qué nos llama amigos? Porque Él quiere que Claro. nosotros asumamos que es nuestro compañero, que Él quiere que nosotros lo veamos como ese compañero en el cual podamos acercarnos un día y decirle, ¿sabes? Estoy cansado, estoy agotado físicamente, a lo mejor estoy triste, ¿no? Porque no he visto el resultado que yo esperaba. O sabes que, fíjate que en este momento no me siento con ánimos, no me siento con ánimos de salir a cazar, no me siento con ánimos de ser héroe, no me siento como un héroe, estoy totalmente abatido y desmejorado y desgastado y a lo mejor hasta derrotado, ¿no? Ahí es cuando Él se presenta no como Señor y como Salvador, es cuando dice, llámenme amigo, porque él está dispuesto como un amigo a acercarse y decir, te entiendo perfectamente, pero sabes, aún hasta las tormentas más fuertes van a pasar y al otro día verás que claro amanece, al otro día va a haber Wow. amanecer. Y ahí es cuando nosotros tenemos que echar mano de esas amistades, Y- de esas verdaderas amistades, como la amistad que Jesús nos ofrece, honesta y abierta, que está dispuesta a escuchar. A veces creemos que solamente vamos a buscar a Jesús en la intimidad, pues, y lo agarramos como genio de la lámpara, ¿no? Ay, Señor, pues mira, sí, pero yo quisiera, y ahí sacamos nuestro hilo. Y no, Jesús obviamente quiere que prosperemos en todas las áreas, en la parte almática, en la parte espiritual, en todos los aspectos, pero también Él quiere que lo veamos como amigo en el cual podamos llegar y decirle, esto me aflige, esto me tiene cansado, esto me tiene agotado. O sabes, estoy enfrente de esta situación y no sé qué hacer. No siempre tenemos las respuestas. Tenemos que aprender a ser, a poder echar mano de nuestra fragilidad como hombres, nuestra fragilidad como seres humanos, nuestra fragilidad como en la etapa natural que estamos viviendo en esta tierra, porque una vez que ya no estamos en esta tierra, ya no estaremos como cuerpo natural, seremos netamente espíritu, pero en esta etapa natural somos frágiles y tenemos esa fragilidad Claro. también como las mujeres. A veces uno quiere ocultar esa fragilidad porque no, pues ¿cómo va a ser que me van a ver llorar? No, 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 no. Jesús sabe perfectamente que también podemos tener un corazón roto, también podemos sentirnos Claro. cansados, también nos podemos sentir defraudados, también nos podemos sentir desilusionados, también nos podemos sentir derrotados. Sin embargo, eso no modifica en lo absoluto el llamado, el propósito y el destino que Dios nos ha dado. Una Wow. situación pasajera no va a ser lo suficientemente fuerte
como para modificar el destino que Dios nos ha dado. Y es por eso cuando Jesús se presenta con nosotros y dice, llámenme amigo, es porque justamente Él está esperando eso, que nos podamos acercar, que nos podamos recargar, que podamos decirle lo que nos agobia, decirle lo que nos preocupa, llorar delante de Él quizá y decirle, necesito que me ayudes. Y entonces vendrán esas fuerzas de búfalo que nos prometió. Entonces vendrán esos nuevos aires, vendrán ese aliento de decir, aún de esto vas a salir adelante, aún de esto lo vas a superar. Cree y confía en mí. Al que cree, todo le es posible. Solamente cree. Solamente cree que también esto va a ser Claro, posible. No por una mala racha quiere decir que tu destino ha sido modificado. No por una mala racha quiere decir que tu llamado y tu propósito ha cambiado. Simplemente aún en todos los días encontramos una noche y una oscuridad, pero al otro momento vendrá otra vez el día, ¿no? Entonces, wow, es válido también nosotros entender esa fragilidad, ¿no? Y también encontrar otros mecanismos de ayuda, ¿no? Por ejemplo, amigos como tú, Alan, ¿no? Que se puede hablar con toda honestidad y decir, ¿sabes qué, gracias. brother? Me siento así y de repente siento que solo doy con pared y de repente siento que no avanzo y tú qué opinas o, sabes, a lo mejor ora por mí, simplemente necesito que alguien me ayude y yo pueda soltar esta mochila y que alguien me ayude a cargarla por un momento mientras yo me siento un poquito más liviano, ¿no? Esa, ser Claro, hombres también es válido tener eso, ¿no? Y encontrar el mecanismo, encontrar el soporte y la ayuda es algo que no es sencillo, porque sí realmente es una lucha a veces muy, muy solitaria, muy introspectiva, pero no es imposible, ¿no? Yo te puedo decir que en mi vida conozco personas y Dios me ha llevado a conocer a muchas personas, pero es difícil encontrar verdaderos amigos. Y yo te puedo decir que en León he encontrado varios amigos y que a la fecha conservo amistades en las cuales yo sé que puedo llamar o me llaman y de momento, sabes, brother, necesito tu oración porque me siento así, vamos a darle. Eso es valiosísimo, ¿no? Y eso es parte también de la claro, hombría. Eso es parte de la hombría. Eso es parte de saberse que uno no tiene resuelto todo solo por el hecho de ser hombre, ¿no? claro. Wow. Pues déjame decirte, Javo, que más que un podcast fue una sesión de mentoría ahorita. No, una buena charla. La verdad es que precisamente, justamente, digo, yo siempre he sido de un corazón muy abierto. No me gusta poner barreras en lo que no soy, ¿no? Y precisamente estoy pasando por algo así, o sea, eh, a veces pensar de la manera en la que pienso en que la familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi esposa, eh, ser congruente con lo que hablo, con lo que digo, pues literalmente te aleja de amistades, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, oye, vamos a tomar. No, yo no tomo. Oye, vamos con unas muchachas. No, yo le soy fiel a mi esposa. Pues literalmente se va yendo gente, ¿no? Oye, mira, si lo ves, ayer, pues perdí ahí un cliente. No es un cliente grande, es un cliente pequeño, pero me pedía hacer un trámite que no estaba correcto, ¿no? Entonces yo le dije que yo no me prestaba a ese trámite. Me dijo, no, bueno, entonces ya no te voy a tomar en cuenta para lo que hacemos. Ah, está bien, no hay ningún problema, no pasa nada, hombre. Pues dale, ¿no? Y uno hasta pierde clientes, ¿no? Por tratar de ser lo más honesto posible o mejor dicho, no tratar, sino ser honesto en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y la verdad uno se va quedando pues solo, de repente uno voltea y dice, ¿qué rollo? O sea, no hay personas alrededor, o sea, pues sí, compañeros, pero pues así gente que puedas decir íntimos, íntimos, pues son contados, ¿no? Con los dedos de la mano. Claro. Y son cosas pues difíciles, como decías hace rato, ¿no? Fíjate Ser que, líder es de solitario y toca llorar y la verdad es que eh,
me delego este que dice que Jesús hace años atrás, pues yo era el popular de la universidad, era el quarterback del equipo de americano, trabajaba en la unidad, ¿verdad? O sea, firmaba, ayudaba a firmar los servicios sociales y bueno, era ahí conocido, era el popular de la uni, ¿no? Cuando conozco a Jesús, ¡pum! Se acabó la popularidad, ¿no? Y pues muy triste, yo le decía a Jesús que había perdido muchos amigos. Y en esa ocasión Jesús me dijo, lo recuerdo como si fuera ayer, me dijo, perdiste mucha gente que te hacía daño, pero has ganado al mejor amigo que puedes tener, mi hijo Jesús. Wow, wow, Sí, sí, sí. eso me llenó y la verdad es que hoy puedo dar fe y legalidad de lo que acabas de decir. Jesús se convierte y más que suficiente, ¿no? Y bueno, gracias a él, pues hemos conocido mucha gente muy valiosa también, ¿verdad? Que va en el mismo camino, así como tú, Javo, que vamos en el mismo camino y en la misma búsqueda. Cierto, cierto. Sí, muy, muy cierto, Alan. Y la verdad es que creo que ahí nos parecemos. Yo la verdad es que yo era el Miss Popularity, Mister Popularidad, ¿no? En todos lados donde había mole, estaba yo. O sea, de verdad que yo, bueno, de joven a lo mejor no lidié tanto con el alcohol ni con el cigarro, pero la fiesta no, me chiflaba por todos lados. Nada más era de que hay fiesta, ya vamos. No importaba hora, día, yo estaba ahí. Me conocía a todo mundo, ¿no? Y también cuando en la universidad conozco al Señor y me entrego a Dios y demás, igual, ¿no? Se acabaron muchas de esas cosas y demás. Y en su momento es muy difícil porque piensas que perdiste lo valioso, ¿no? Pero también la palabra no se equivoca porque realmente él, a veces, cuando entendemos el poder de las palabras de Dios y lo llevamos a nuestra realidad, sabemos por qué la palabra es viva, ¿no? Cuando Dios dice que nosotros lo honremos en lo poco, entonces en lo mucho Él nos pondrá, también se refiere a ese tipo de sacrificios, se refiere a ese tipo a ese precio que estamos dispuestos a pagar, quizá en lo personal, por caminar de forma correcta. Y voy a hablar un poquito del ejemplo que daba sobre ese cliente, ¿no? Ok, un cliente que él estaba dispuesto a que hicieras un proceso y un trámite ilegal para él encontrar el beneficio, ¿no? Y aparentemente él te castigó quitándote la cuenta o negándote a lo mejor como proveeduría y demás, y aparentemente te castiga y tú pierdes un cliente. Pero yo sé que eventualmente el negocio de ese cliente no va a prosperar porque no está fundando los cimientos correctos para que Dios le prospere. Probablemente el mundo lo prospere, aparentemente, ¿no? Pero él no va a prosperar. Sin embargo, tú, delante de tu rol y tu responsabilidad, tú sí vas a prosperar porque tú estás poniendo principios y fundamentos que Dios ha establecido para que la prosperidad venga por consecuencia. Caminar en integridad, caminar en legalidad, caminar en orden, caminar conforme a la ley, son principios de orden que Dios bendice. Y los bendice queramos o no queramos. Muchas veces decimos, no, bueno, es que lo hago porque así es mi trabajo, sí, pero por eso estaban diciendo, porque simplemente él lo estableció de esa forma, ¿no? Y eso trae un fruto a lo largo, a largo plazo va a traer un fruto. Yo en el giro que trabajo en publicidad y medios, una de mis responsabilidades es gestionar toda la inversión en medios publicitarios de los clientes a los cuales yo manejo. Y la verdad es que no es poco dinero, o sea, es millones de dólares que invierten al año, ¿no? Híjole, en el cliente que llevaba hace poco, yo gestionaba 5 países e invertía 90 millones de dólares al año. Imagínate, es Wow. una cantidad de dinero que, bueno, muy alta, ¿no? Y solamente una vez en mi vida, alguna vez un proveedor se acercó y me dijo, oye, mira, es que podemos hacer así, si tú nos favoreces, entonces podemos buscar la forma. Le dije, a ver. Y en ese momento yo lo paré en seco y dije, mira, perdóname, no sé si te estoy entendiendo bien, pero me estás sugiriendo esto. Y me dijo, no, bueno, es que si tú quieres, dije, no te equivoques, conmigo no es así. Si es un servicio que es viable para mis clientes, adelante. Y si no, no pasa nada, ¿no? Tan amigos como siempre, pero yo no voy por ese camino. Es suficientemente importante tener claras nuestras convicciones y nuestros fundamentos, porque es entonces cuando en ese poquito, cuando yo tenía un rol mucho más pequeño y que era una inversión mucho más pequeña, Dios es cuando pone
y observa nuestro carácter y nuestro corazón en lo poco y calificamos para ponernos en lo mucho entonces. Si tú con lo Claro, poco, con ese pequeño cliente, con esa pequeña comisión, con esa pequeña inversión, con ese pequeño rol, con esa pequeña responsabilidad, no tienes el carácter y el corazón correcto, no te puedo ponerlo mucho. No te puedo poner como un líder de una gran empresa, no te puedo poner a cargo de cientos de personas, no te puedo poner a cargo de presupuestos millonarios, porque ya vi que en lo poco no tienes lo necesario para gestionar lo poco. Por eso Él honra esos principios. Y por eso yo no tengo duda en que Dios va a honrar tu fidelidad y va a honrar tu integridad y va a honrar tus fundamentos y principios, porque aparentemente ese cliente que te negó el hecho de ser su cliente, Dios te va a entregarlo mucho. Simplemente, ¿por qué? Porque va a haber alguien inteligente, un cliente inteligente que va a decir, ah, mira, Alan se va por la derecha. Alan hace la forma correcta. Y yo como empresario y claro, como dueño de un negocio, o yo como alguien que se preocupa porque mi negocio esté bien, quiero a alguien congruente, alguien íntegro, que esté vigilando por mis intereses. Entonces, claro. eso también es una muestra de carácter, ¿no? Sí, claro. Claro, y mira, casualmente eso pasó ayer antier, no me acuerdo qué día. Y casualmente hoy me contactó otra empresa Mira, que se dedican a dar cursos y quieren que yo me encargue de una área que ellos manejan de cursos para yo ser el proveedor de las empresas que a ellos les dan cursos, ¿no? Yo ser el capacitador, claro. subcontratado por ellos. Y digo yo, bueno, pues este, Dios se Ahí está. encarga de una manera impresionante en hacer que van a ser clientes que yo no voy a buscar y que los voy a capacitar y voy a obtener mi ganancia sin problema. Ahí está. Dios se encarga, Dios se encarga. A veces realmente creo que también es un Claro, poco así es. esos momentos en los que de repente el enemigo nos deja caer esas pequeñas carnadas, a ver si flaqueamos o a ver si de repente nos agarra distraídos y mordemos la carnada, ¿no? Entonces, cuando nuestro sí es sí y cuando nuestro no es no, Dios no tiene mayor dificultad en bendecirnos porque Él sabe que Sí, somos congruentes con lo que profesamos. claro. Sí, así es, Javo. Pues bueno, brother, llevamos, no sé, como casi 2 horas platicando aquí en el podcast. La verdad es que está buenísimo, buenísima la información. Pero bueno, pues ya estamos, casi por concluir para que también puedas descansar con tu familia. Algo que quieras decirnos por último, algo que nos quieras compartir. Invítanos, estoy pendiente de ir contigo a Legendarios, brother, ¿eh? Claro que Estoy sí, claro que sí. marcado en mi libreta de pendientes. Claro que sí. Hace un momento que hablábamos sobre. Invítanos, ¿cuándo es el próximo Legendarios? Claro que sí, mi estimado Alan. Pues mira, justo hablábamos de que caminar a veces es un poco solitario, pero hace un poco menos de 10 años yo conocí un proyecto que se llama Legendarios, un movimiento internacional que nació en Guatemala justo hace 10 años y que justamente es el propósito que tiene es restaurar la identidad de los hombres en su rol como padres, como hijos, como esposos, como líderes, ¿no? ¿De qué trata Legendarios? Son 4 días en los cuales salimos a la montaña, nos desconectamos de todo, nos desconectamos literalmente de todo y llevamos a estos hombres a la montaña para que se encuentren con el legendario número uno, que es Jesucristo, y que ahí realmente podamos ser restaurados a nivel almático, espiritual, y que podamos ser reconstituidos y podamos regresar a esa mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no? Yo viví mi primer top hace 10 años, en noviembre voy a cumplir 10 años que lo viví y desde entonces he estado sirviendo. Actualmente tengo la oportunidad de coordinar el top de Track Azteca, la pista de Track Azteca, Ciudad de México. Soy coordinador general de Track Azteca para Legendarios Global y la verdad es que es una bendición poder llevar a 170, 150 hombres a la montaña y ver cómo el primer día llegan con cara de amargados, llegan enojados, llegan fastidiados, llegan obligados porque la esposa los mandó o porque el pastor los mandó, casi casi lo toman como castigo.
y al cuarto día regresan, no sabes, revitalizados, energizados, metidazos con el Señor, algunos llegan hasta con sanidades, es tremendo lo que Dios hace en la montaña, de verdad es impactante y es un trato personal, es un trato uno a uno, ¿no? Yo te tengo también en mi lista, Alan, no te me vas a escapar, yo sé que Legendarios va a traer algo a tu vida que va a potencializar y va a amplificar ese llamado que tienes, sobre todo como líder y como líder para hombres. Nuestro próximo top, nuestra próxima salida en Ciudad de México es del 6 al 9 de noviembre. Teníamos agendado para el 19 de junio, sin embargo tuvimos que mover la fecha ya que se presentaron algunos compromisos acá y en Legendarios y en general. Entonces empujamos la fecha del 6 al 9 de noviembre de este año. Es muy sencillo, solamente tienen que entrar a legendarioustracazteca.com, registrarse. Tiene un costo porque salimos de la Ciudad de México, vamos a la pista que está en Cuetzalan, Puebla, regresamos, pero ese costo cubre absolutamente todo. Cubre el traslado, cubre los alimentos, cubre las actividades que realizamos allá, aspectos de seguridad, cubre prácticamente todo. Lo único que hay que tener es registrarse, cubrir la inscripción y el equipo que se necesita. Y el equipo necesario es una casa de campaña, una mochila, la ropa adecuada, unas botas y un sleeping y listo. Realmente es eso, ¿no? Realmente el poder que tiene Legendarios tenemos un lema dentro de Legendarios que decimos que hombre solo es presa fácil. Y justamente por eso hablaba hace un momento de la soledad que a veces atravesamos. Legendarios es un mecanismo que Dios diseñó para nosotros, para poder entender que no somos los únicos que atravesamos situaciones difíciles, no somos los únicos que atravesamos por tentaciones o por errores o por caídas. Hay un legendario al lado que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a levantarte, que te va a ayudar a seguir creyendo y a seguir conquistando para ti y para tu familia. Y de eso trata Legendarios. La verdad es que es una iniciativa increíble. Actualmente ya somos más de 100,000 legendarios a nivel global. Cada hombre recibe, una vez que se convierte en legendario, recibe un número que es único y repetible, porque así somos delante de Dios, somos únicos y repetibles. Cada uno recibe un número y vamos creciendo paulatinamente conforme vamos viviendo legendarios. Entonces, pues ahí está la invitación. Obviamente también a través de mí pueden recibir información. Legendarioustracazteca.com también es el sitio donde se pueden registrar, se pueden interesar, o Legendarios Global también en Instagram, en Facebook, ahí hay mucha información. Y pues ahí está la invitación. La verdad que más que invitación me gustaría lanzarlo como un reto. Y me atrevo a decir que a los primeros 5 que a través del podcast se interesen en Legendarios y se inscriban, les vamos a dar una beca del 10% a esos primeros 5 que se inscriban, que vengan detrás del podcast. Solamente que hagan mención del podcast Invictus y yo con todo gusto les entrego esa beca del 10% para que no haya pretextos y se animen a ir a la montaña. Wow, ahí está, caballeros. Ahí está, nuestros amigos que nos están escuchando. Si estás interesado a ir al track Azteca de Legendarios, ahí con el buen Javo, ahí está una invitación, una beca del 10% para que puedas invitar o puedas ir a vivir esta experiencia. Yo estoy pendiente, esta ocasión pasada no pude ir por cuestiones de trabajo, pero estoy pendiente para poder ir. Claro que voy a ir, Javo, a ese evento de legendarios. Vamos pidiéndole a Dios que ponga los medios y que no haya trabajo en esas fechas, estar allá. Bueno, nos están escuchando en el podcast, para decirte. Claro que sí, pues nada más agradecer el tiempo, el espacio. Gracias por escucharnos, gracias Alan por la invitación y sobre todo yo de verdad espero que este tiempo, esta conversación, esta reflexión que hemos compartido juntos, pues sirva de inspiración para muchos otros hombres. Saberse como decimos por acá, no está solo en este mundo, ¿no? Hay muchos otros hombres que atravesamos situaciones similares. Sé que si estás escuchando este podcast es porque quieres crecer, quieres ser mejor hombre, quieres ser mejor hijo de Dios y de verdad es mi anhelo y es mi oración que esta conversación, estas reflexiones, estas ideas te ayuden a alcanzarlo y a lograrlo. Muchas gracias, mi estimado Alan, como siempre, por la invitación. Gracias por la amistad. Sabes que te quiero mucho y estoy aquí a la disposición las veces que tú consideres si sea necesario. Muchas gracias, Javo. La verdad es que Dios siga bendiciendo tu vida, brother.
En el nombre de Jesús, que Dios te siga levantando para seguir llevando a un nuevo nivel, ¿verdad? Seguido por el carácter del legendario número uno que es Jesús. Y gracias campeón, gracias en verdad. Tú sabes también lo que te aprecio, lo que te quiero, porque ha sido de mucha... Y bueno, pues este ha sido el número uno de el podcast Invictus, Latinos cambiando nuestra cultura. Acuérdense que en este podcast van a encontrar temas, testimonios, experiencias de gente que fue en un momento quebrantada, que fue quebrada, pero que Dios y Jesús a través de los principios y valores marcos. Así que este es un hospital para todo aquel que sienta enfermo física, emocional, psicológicamente. Aquí puedes escuchar en este podcast cualquier testimonio o experiencia o tema de los invitados del poder de Dios.